Chertatkánov y Tredopuskin, de Iván Turgeniev. En una cálida mañana de estío, volvía de casa acompañado de Hermolaid. Mecido por el movimiento de la telega, estaba él adormecido y sacudía la cabeza sin poderse despertar. Los perros roncaban tranquilamente junto a nosotros y escapaban a los tábanos que atormentaban al pobre caballo. Nos rodeaba una nube de polvo. El cochero tomó un camino boscoso. Las ruedas del carro tropezaban a cada instante con la maleza crecida. Hermolaid acabó por despertarse y dijo: «Pero por aquí ha de haber gallos silvestres». Con esta noticia bajamos y penetramos en la espesura. Bien pronto mi perro encontró una banda de gallos silvestres sobre los que Hermolay y yo descargamos nuestros fusiles. Nos preparábamos a disparar de nuevo cuando la enramada, abriéndose junto a mí, dejó pasar a un caballero. «¿Con qué derecho, señor, caza usted en mis tierras?», preguntó con altanería. El personaje que hablaba de esta suerte pronunciaba por la nariz y por los accesos precipitadamente. Le observé con atención. Nunca en mi vida se me había cruzado semejante persona. Imagínese un hombrecito rubio, de nariz respingona, torcida y de largos mostachos colorados. Tenía metido hasta las cejas un bonete persa. Llevaba un traje amarillo gastado con adornos de galones de plata en todas sus costuras. Todo denunciaba el largo uso, pues estaba sembrado de zurcidos, un cuerno de caza colgaba de sus hombros, de su cintura salía la punta de un puñal. El caballo era flaco, ético, y asimismo los dos perros que le acompañaban. Aspecto, miradas, movimientos y expresión del desconocido mostraban una loca audacia y un indomable orgullo. Los ojos, de un verde azulado, daban vidriosos destellos, miraban al azar, como los de un hombre ebrio. La cabeza hacia atrás, inflaba los carrillos, se sacudía como un gallo de la India. El conjunto de sus modales recordaba muchísimo al pavo. Repitió su pregunta. Ignoraba que estuviese prohibido cazar en este bosque. Le respondí: «Está usted en mis tierras, señor. Según sus deseos, voy a retirarme. Permita usted, es un noble a quien tengo el honor de hablar». Me presenté. «En ese caso», agregó, «continúe usted cazando. Me honra satisfacer el gusto de un gentil hombre. Soy Pantalei Chertapkánov». Dicho esto, mi interlocutor se inclinó y, afirmándose en los estribos, dio a su caballo un recio latigazo. El pobre animal se encabritó, echó espuma y le quebró la pata a uno de los perros, que lanzó lamentables ladridos. Pantaleit, fuera de sí, redobló el castigo al animal. Luego, saltando al suelo, examinó la pata del perro, escupió sobre la herida y le empujó. Se agarró enseguida a las crines de su caballo y puso el pie en el estribo. El animal alargó el pescuezo y al rato desaparecían en la espesura. Oí los latigazos que Chertnakov seguía dando a su pobre caballo y luego su cuerno de caza, con cuyo sonido vibrante llenaba los bosques. En ese momento salió del matorral, cerca de mí, otro personaje, caballero bajo y grueso, que montaba un caballo bayo. Me preguntó si no había visto a un caballero que montaba un animal zaino colorado, y como le respondiese afirmativamente, ¿hacia dónde enderezó? Por allí. Os lo agradezco humildemente, monseñor. Espolió su cabalgadura y se alejó en la dirección que le había indicado. Le seguí con los ojos hasta que su casquete puntiagudo no se vio más entre las ramas. Este segundo personaje parecía exactamente opuesto al primero, por su aspecto, la cara hinchada, redonda como una bola. Su expresión era de bondad y timidez. Venitas azules le surcaban la nariz espesa. En la parte delantera de la cabeza no tenía un solo cabello.
En lo bajo de su nuca, un cerco de pelo flameante rubio. Sus ojos, que no cesaban de guiñar nerviosamente, daban la impresión de haber sido honrados por un taladro, y en sus labios gruesos y colorados flotaba una continua sonrisa. Vestía sobre todo verde con botones de cobre. Los pantalones de paño no le llegaban más que a las rodillas y dejaban al descubierto la caña de sus botas y lo rechoncho de sus pantorrillas. ¿Este quién es? Pregunté a Hermolite. Ivano Ivanovich, que vive con Cherkapanov. Debe de ser un pobre hombre. No es rico, y tampoco lo es Chepakanov. No tienen un céntimo. ¿Por qué viven juntos? Por afecto. El uno va a donde va el otro. Como dice el proverbio, por donde pasa el caballo con su casco, el cangrejo pasa con sus pinzas. Salimos del matorral. Cerca de nosotros dos perros ladraban y entre la maleza corrió una liebre grande. Tras ella se lanzaron los galgos. Luego llegó Cherkapanov. Procuraba en vano dirigir la jauría. De su ancha boca escapaban sonidos inarticulados e ininteligibles. Se enfadaba con su cabalgadura y la jartaba de latigazos. Los lebreles buscaban, la liebre torció camino y cruzó como una flecha delante de Hermolite. Los perros salieron para otro lado. ¡Guarda! ¡Fuego! Gritó Cherpakanov. Hermolai disparó el arma. La liebre rodó como una bola sobre la gramilla seca. Saltó un perro y la atrapó. Cherkafanov, en un abrir y cerrar de ojos, se apeó y sacando su puñal le hundió hasta el mango en el cuello de la presa. Lanzó un grito de victoria y se llenó de orgullo cuando vio llegar a Tredopushkin. Debiéramos privarnos de la caza en esta estación del año, dije a Cherkapanov, señalándole un vecino campo de avena. Ese campo me pertenece, respondió con sequedad. Le cortó las patas a la liebre y se la ató a la silla. Y dijo a Hermolite, según las leyes de la caza, te debo el tiro, querido. En cuanto a vos, señor, dijo recalcando cada sílaba, os quedo agradecido. Montó de nuevo. ¿Me permitís preguntar vuestro nombre? Se lo dije otra vez. Me place haberos conocido. Cuando la ocasión se presente, hacedme el placer de visitarme. Luego, con un ademán de impaciencia, pero ¿dónde está Fonkad? Su caballo ha caído y reventó, dijo Tredopushkin. ¿Cómo? ¿Reventó Bakanet? Pif, pif, ¿dónde está? Más allá del bosque. Chertavnakov salió al galope. Tredopushkin me saludó 2 veces por su amigo y por él, y, como de ordinario, se alejó al trote a través de la maleza. Me pregunté por qué dos seres tan diferentes, por carácter y maneras, podían vivir juntos, y comuniqué mi asombro a Hermolite. Este me dio noticias que permiten, junto con otras, formarnos una idea completa sobre ambos personajes. Pantaleit Tremeit Cherpakanov tiene en el país reputación de atolondrado, de hombre peligroso y fantástico, y con todo es orgulloso como Artaban, y un perdonavidas de lo peor. Sirvió en el ejército. Motivos desagradables le obligaron a dimitir y salió con graduación de teniente. Su familia tenía en otro tiempo grandes propiedades y vivía como viven los grandes señores de la estepa. Siempre estaba servida a la mesa del castillo. Nadie pedía hospitalidad sin obtenerla, y hasta los caballos de los extraños eran cuidados y alimentados a lo grande. La casa de estos ricos castellanos era numerosa. Músicos, cantores, y en los días de fiesta toda la turba de los criados se hartaban de aguardiente. Iban durante el invierno a Moscú en sus espaciosas colimagues. A veces, de vuelta de la ciudad, se quedaban sin un céntimo y se veían en caso de vivir con los productos de la granja y de los establos. Panteleit, es decir, Eremeit Lukich, había heredado una tierra ya empobrecida,
pero no llevaba una vida menos alegre. No dejó a su hijo, al morir, más que la aldea de Betonod, cuya población se componía de 30 hombres y 70 mujeres, todos esclavos de la corona. Le correspondía también el octavo de las tierras de Colabradovat. Como no quería saber nada de los mercaderes con los salteadores, como él decía, el difunto había enseñado a sus siervos un gran número de oficios. Se arruinó, precisamente, por presidir en esta mala combinación. Al menos satisfizo todas sus excentricidades. Un día quiso tener un carruaje desmesurado, y lo tuvo, en efecto. Para hacerlo andar hubo necesidad de requisar todos los caballos y todos los hombres de la aldea, pero al primer ensayo se abrió y se deshizo. Eremeid Lukic hizo levantar en el lugar un monumento y ya no se preocupó más del asunto. Tuvo enseguida la fantasía de edificar una iglesia sin ayuda de un arquitecto. Se encargó él mismo de diseñar los planos y fundamentos. Para fabricar los ladrillos se quemó una selva íntegra, luego se pusieron los cimientos. Por su solidez y extensión, aquello podía soportar una catedral. Los muros se elevaron, después la cúpula, pero luego se derrumbó. No es nada, pensó Eremeid, que se empiece de nuevo. De nuevo se construyó la cúpula, de nuevo se derrumbó. El número 3 es divino, pensó Lukic. Ensayemos una tercera vez, y el mismo accidente se repitió, más terrible y más peligroso. Grandes grietas surcaron los muros de la iglesia y amenazaron su solidez. Han puesto algún maleficio en esta construcción, dijo el propietario. Las brujas de la aldea tienen la culpa. Y de acuerdo con sus órdenes, fueron azotadas todas las viejas del lugar. Después de reflexionarlo, desistió de edificar el templo. Solo quedaron sus ruinas, que atestiguaban una fantasía del señor Lukic. Poco después decidió reconstruir todas las casas de la aldea sobre un modelo uniforme. Las juntó de tres en tres en forma de triángulo. En el medio del triángulo había un poste que remataba en un nido de estornino. Diariamente tenía nuevas extravagancias. Ya se hacía preparar una sopa de lampazo. Ya le daba por hacer cortar las colas de todos los caballos para fabricar casquetes a sus criados. A veces quería reemplazar el lino por ortigas y alimentar los puercos con hongos. Habiendo leído un día en un periódico de Moscú un artículo concerniente a la buena moral de sus aldeas, decretó que todo el mundo aprendiese este artículo de memoria y lo recitara con frecuencia. En aquella misma época, por motivos de orden y regularidad, Eremeid quiso que todos sus súbditos tuviesen un número y lo llevasen marcado sobre el cuello del traje. Cada vez que un campesino se encontraba con su amo, gritaba «Número 21, número 7», y el amo respondía «Dios te guarde». A pesar de sus buenas medidas, Eremeid llegó a una situación muy embarazosa. Se vio en el caso de hipotecar todas sus tierras y tuvo que venderlas al poco tiempo. La última aldea suya, donde estaba la iglesia sin cúpula, fue rematada por el Estado. Tal acontecimiento ocurrió después de su fallecimiento. Meses antes había muerto en su castillo, rodeado de su servidumbre, bajo los ojos del médico. El pobre Panteleit no recibió como herencia más que el caserío de Bessonovod. Cuando la enfermedad de su padre se declaró, Panteleit estaba en el regimiento y tenía 19 años. Criado por una madre débil e indulgente, pudo satisfacer siempre todos sus caprichos. Las esperanzas de su madre, Basilia Vasilievna, no se realizaron, porque su Panteleit se hizo un franco holgazán. El padre había descuidado la educación del hijo, absorbido por sus extravagancias y reformas económicas. Solo en cierta ocasión le administró un buen castigo. Ese día, es verdad, lo había puesto de malísimo humor un accidente sufrido por uno de sus galgos.
Basilia Basilevna nunca hizo mayores gastos para la educación de su hijo. Había desenterrado como preceptor a un viejo alsaciano inválido llamado Birkhoff. Hasta en sus últimos días temblaba al suponer que este mentor pudiese renunciar al empleo. Birkhoff se aprovechaba de semejante disposición, bebía como un agujero y se lo pasaba durmiendo desde la mañana a la noche y desde la noche a la mañana. Pantaleit terminó su educación en falso y entró en el ejército. Grande fue su sorpresa para Panteleit cuando llegó con licencia para los funerales de su padre y vio que su fortuna se hallaba reducida a nada. Con la desesperación, Panteleit cambió completamente. Ya no se le reconocía. Había sido hasta entonces perezoso, pero bueno y honesto. A partir de entonces fue violento y pendenciero, peleó con sus vecinos, ricos o pobres, y se mostró descortés con las autoridades civiles. Soy, decía en cualquier ocasión, un noble chapado a la antigua. Al Stanovoid un día casi le mata porque no se quitó el sombrero al encontrarse con él. Le devolvían la pelota, por cierto, y aquello era una contienda sin fin. Los funcionarios siempre temían tener que dirimir asuntos con Chertapanov, que le hicieran una observación a disgusto suyo, y él proponía arreglar la cuestión con un duelo a muerte. Vaya, decía, yo no tengo apego a la vida. Además, soy un noble chapado a la antigua. Por otra parte, su probidad era perfecta, y siempre tomaba la defensa de sus campesinos cuando su causa era justa. Les amparaba hasta el último extremo. Que yo no sea Chertakanov, sino aplasto al temerario que se atreva a invadir el derecho ajeno. Tikhon Trepuskit no podía, como su amigo, enorgullecerse de su nacimiento. Su padre pertenecía al común y no adquirió la nobleza sino al precio de 40 años de un servicio asiduo e irreprochable. Pertenecía al número de esos hombres a quienes la mala suerte combate con una pertinacia que parece odio personal. Durante 60 años tuvo que luchar contra todas las miserias que son la herencia de la gente ínfima. Se debatía como un pez en el hielo, vivía al día, nunca durmió su borrachera completa. El pobre hombre pasó así una existencia de mártir y murió en algo como un granero, sin dejar un solo céntimo a sus hijos. Luchó vanamente contra la desgracia, como una liebre caída en la red. Todos sus esfuerzos lograban solamente que se enredase más en la malla. Bueno y honesto, la gente se aprovechaba de ello. Casado con una tísica, tuvo varios hijos que murieron temprano. Sobrevivieron dos, Ticón y su hermana Matrona. Se casó ésta, joven todavía, con un abogado retirado de los negocios. Por lo que se refiere a Ticón, logró su padre hacerlo entrar como un supernumerario en una administración. No permaneció mucho tiempo en ella. La situación precaria que había sobrellevado, de continua lucha con el frío y el hambre, el ver los sufrimientos de su madre, los desesperados esfuerzos de su padre, las duras exigencias de los propietarios y de los proveedores, todo concurrió a darle un carácter tímido y reservado. A la vista de un superior caía en síncope, como un pajarillo que se siente atrapado. Con frecuencia, la naturaleza adjudica aptitudes y gustos contrarios a los que necesitaríamos a fin de cumplir con los deberes de nuestra condición. De esta suerte había hecho que Ticón, hijo de un pobre empleado, fuese persona dulce, benévola, inclinada a los goces, dotada de un gusto y de un olfato admirablemente finos. Le desarrolló estas disposiciones y sin embargo le condenó a nutrirse de repollos agrios y de carne podrida. No por eso dejó de hacerse hombre, pero desde entonces su papel en el mundo resultó de los más curioso. El destino, que tan cruelmente había martirizado al padre, no fue más clemente con el hijo y le hizo su juguete.
no le llevó ni una sola vez a la desesperación ni a las profundas angustias, pero le zarandeó a través de todas las Rusias, le hizo amo y criado, le sometió a funciones ridículas. Tan pronto se le encontraba con cargo de mayordomo en casa de alguna protectora habiliosa y exigente, como se le podía descubrir comensal de un rico mercader, avaro hasta la médula. O si no, tenía la cancillería de un gentilhombre de ojos rasgados y pelo cortado a la inglesa, o era semibufón de un propietario aficionado a la caza. En suma, había pasado por todas las miserias de las posiciones pendientes. Infinidad de veces, por la noche, al retirarse a su habitación, decidió, avergonzado y con lágrimas en los ojos, escaparse y preocuparse otra ocupación en la ciudad próxima y dejarse morir de hambre si no hallaba empleo. Pero invariablemente su timidez le vencía, le presentaba las ideas de la víspera con apariencia triste y le obligaba a renunciar a sus proyectos. Era probable, por otra parte, que pudiese hallar una colocación. No me aceptarían, murmuraba el infeliz, y se agachaba a ponerse el collar de sus miserias. La situación de Ticom era, pues, deplorable, desde luego porque carecía de las cualidades propias del bufón. No era capaz de bailar hasta caer rendido de cansancio, ni de gastar mil monerías, abundar en bromas y frases graciosas bajo la amenaza sorda de un castigo. No podía reír y cantar desnudo y expuesto a un frío de 25 grados bajo cero. Era imposible que bebiese aguardiente con tinta o comiese hongos venenosos. Sabe Dios lo que hubiera sido del pobre Tredopushkin si su último amo no hubiese escrito en el testamento: doy a Sesed, por otro nombre Ticonet, y a sus herederos la aldea de Bersilén de Kefkav. Pasado algún tiempo, el honesto legatario murió de apoplejía. Puso la justicia sus sellos y al cabo de 15 días se reunían los parientes del difunto. Se llamó a Tredopushkin, que compareció enseguida. Los herederos conocían las funciones de Ticom en casa del pariente muerto, y así fueron los silbidos y los gritos cuando lo vieron entrar en la sala. Señor terrateniente, amigos, aquí está el nuevo amo. Sí, dijo uno que se pagaba de ingenioso. Este señor es perfecto, se sabe lo que es, justamente, es un señor. Y estalló una risa olímpica. El pobre bufón no quería creer que fuese verdad tanta dicha. Fue preciso mostrarle la pertinente disposición testamentaria. Se sonrojó, guiñó los ojos, abrió la boca y acabó por ponerse a llorar. Con tales demostraciones, los espectadores lanzaron un hurra y los vidrios temblaron como en un día de tormenta. Berrielendekov no era, al fin y al cabo, más que una aldea de 22 almas, y los presentes no la tenían en mucho. Pero, puesto que la ocasión era buena, ¿por qué no divertirse? Cierto señor Rostislav Adamich Stopel discurrió más. Se aproximó a Ticonet hasta rozarle la cadera y le dijo con desdén: Usted, señor, desempeñaba, creo, en casa del difunto Ferdorich funciones de bufón. Era usted su criado favorito. El señor Estopel era un fino conversador y dijo con la mayor desenvoltura estas palabras. Ticom, pasmado, no sabía qué responder. Escuchaban los herederos al hombre espiritual que repitió su pregunta, pero Tredopushkin, con la mirada perdida, no sabía qué responder. Le felicito a usted, dijo Estopel. Os felicito, nuevo señor. ¿Verdad que pocas personas se avendirían a emplear vuestros medios de hacer fortuna? Pero cada uno tiene sus gustos, ¿no? Alguien, en el fondo de la sala, hizo oír una exclamación de asombro. El señor Estopel supo que semejante burla era una alabanza e insistió con ganas. ¿Podría usted decirnos qué clase de mérito le ha hecho a usted himno del pequeño legado? Aquí estamos en familia.
Hable usted sinceramente. No comprendió Ticom las palabras del señor Estopel, se limitó a menear la cabeza. Otro heredero, hombre joven, con la frente llena de placas amarillas, gritó: Sí, sí, tiene usted razón. Usted seguramente sabe caminar con las manos o bailar con las piernas al aire, o imita el canto del gallo. Y otro, después de una risotada, o tal vez baila sobre esa nariz. Una voz gritó al fin: ¡Basta! ¿No tienes vergüenza de atormentar a este pobre hombre? Todos se volvieron. Era Chertakanov, pariente lejano del difunto. Le habían convocado también. Según su costumbre, se había mantenido apartado y no conversaba con nadie. ¡Basta! Gritó moviendo la cabeza, furibundo. El elegante Estopel, al ver en el interruptor un hombre de escasa apariencia, no le tomó en serio. ¿Quién es?, preguntó. Cualquier cosa, le dijeron al oído. Confirmada su sospecha, le habló con altanería. ¿Desde cuándo tenemos un inspector general supremo? ¿Qué clase de pájaro es usted? Chertakanov saltó como un cohete y gritó tartamudeando de coraje: ¿Quién soy yo? Pantaley Chertapakov, de la más rancia nobleza. Mi bisabuelo estuvo en el sitio de Kazán bajo el terrible, y tú eres noble siquiera. Adamich palideció. La interpelación, tan espontánea y viva, le había turbado. Chertapakov se adelantó impetuosamente hacia él, que retrocedió asustado. Quiero 2 pistolas, armas, pronto, a 3 pasos de distancia, o pídeme perdón y lo mismo a este pobre hombre. Dale explicaciones, clamó la asamblea. Es un loco, cuidado. Perdón, balbució Estopel. Yo no sabía. Y a él, pídele perdón, le impuso Chertannakov con una voz firme. Perdóname usted también, añadió el otro, que pasaba por el espantoso trance. Panteleit tomó de la mano al antiguo bufón y cruzó la sala con él. La asamblea, tan ruidosa momentos antes, se había calmado como por ensalmo. A partir de ese día tan fértil en emociones, los dos señores terratenientes ya no se separaron. Ticón, débil y fofo, profesaban a su amigo una especie de culto. Consideraba a Pantaleit un hombre instruido, inteligente, extraordinario, y sin duda su educación, aunque deficiente y mala, era muy superior a la de Ticón. Hablaba el ruso y mal el francés. En materia de grandes espíritus rusos, estimaba a Derbajín y tenía pasión por Marlinsky. Días después de mi encuentro con los dos amigos, fui a visitar a Chertamnakov en Besonobod. Desde lejos se veía su casa, edificada en un sitio sin árboles, sobre una tierra alta, y parecía un nido de águilas en las rocas inaccesibles. Las dependencias de la finca formaban 4 cuartos: el establo, la cochera, los baños y el cobertizo. Ni foso ni empalizada rodeaban la propiedad, ni señalaban el límite del señorío. Al llegar cerca del cobertizo, hallé 4 o 5 perros ocupados en despedazar el cadáver de un viejo caballo. Uno de ellos levantó un momento su hocico, teñido de sangre, miró y volvió a devorar. Junto a los perros había un muchacho de cara pálida, vestido a la manera cosaca. Amenazaba a los animales con un largo látigo. ¿Está tu amo?, le pregunté. Llamad con las manos. Bajé del coche y entré por la galería. No tenía apariencia de lujo la casa de Chertanakov. Las vigas de la armazón, ennegrecidas por el tiempo, habían cedido en más de un lugar. Las chimeneas estaban en ruinas. Los pequeños cristales, de azulados reflejos, tenían cierto aspecto melancólico, y encajados en aquellos muros amarillentos, antiguos, daban la impresión de ojos,
ojos turbios de viejas malvadas. Llamé y nadie respondió. Adentro hablaban, sin embargo, y oí las siguientes palabras de una voz gritona. A, B, C, D. Vamos, pues, imbécil. Volví a llamar, y la misma voz gritó. Entrad, entrad. Di con una antecámara oscura, inmediata a una pieza con la puerta abierta. Allí estaba Panteleit, abrigado con un batán que se abría sobre largos pantalones y sentado en una vieja silla. Con una mano cerraba el hocico a un perro de aguas y con la otra le acercaba a la nariz un pedazo de pan. Ah, dijo con dignidad, encantado de veros. Estoy dando una lección a Binsov. Ticón, ven aquí, hay una visita. Voy, respondió Ticón. María, deme el látigo. Y reanudó tranquilamente la lección de su perro. Mientras tanto, yo examinaba la habitación. Una mala mesa de 4 patas disparejas y 6 sillas desfondadas componían todo el moblaje. Las paredes, blanqueadas de cal, tenían manchitas que representaban estrellas. Bajo un velo de polvo un antiguo espejo, y telas de araña colgando del cielo raso resquebrajado. A, B, C, D, pronunciaba lentamente Chertannakov, luego exclamó de repente, haciendo una contorsión, bestia estúpida, come. Modestamente, el pobre animal estaba sentado sobre sus patas traseras, manso y bueno, atendía cada movimiento de su amo y procuraba cumplir enseguida sus órdenes. Pantaleit le ofrecía de comer, gritando, «Come pues, animal». Al ver que no se decidía a comer, le dio un puntapié. El perro se alejó sin quejarse, aunque debió de dolerle que le tratasen tan mal delante de una visita. Se abrió la puerta contigua y entró Tredopushkin haciendo reverencias. Me levanté y fui hacia él. Por favor, os lo ruego, no os levantéis. Nos sentamos juntos. Chertannov se iba a otra pieza. ¿Hace tiempo que estáis en nuestra tierra de Canaán? Me preguntó Tredopushkin, después de toser discretamente, apoyando la punta de los dedos sobre su labio superior. Hace pocas semanas. Ah, bravo, qué hermoso día el de hoy. Los cereales prosperan. Una bendición. Y me miró con un gesto agradecido y como si conviniera que me diese aquellas informaciones. Y prosiguió. Ayer Pantaleit mató 2 liebres. Tuvimos contratiempos, pero qué liebres. Tiene buenos perros el señor Chetannov. Sí, excelentes, respondió Tredopushkin con entusiasmo. Son los mejores de la jurisdicción, porque cuando el propietario de Besonovod desea algo, todo ha de ceder. Entró en ese instante Pantaleit y el semblante de Ticón, iluminándose, parecía decir, vea usted mismo si sería posible encontrar un hombre semejante a éste. Hablamos los tres de cacerías. ¿Queréis ver una jauría? Me preguntó Chertannakov, y sin guardar a que le respondiese, llamó a su criado Karl, que apareció enseguida, muchacho vestido con traje de naquín, adornado de anchos botones blasonados. Di a Foma que me traiga a Malat y Saiga, pero en forma, ¿comprendes? Una sonrisa contrajo la boca de Karl, meneó la cabeza, como signo de inteligencia, y desapareció. A los pocos minutos, Foma venía con los 2 perros atraillados. Chertannakov escupió en las narices de uno, que se quedó quieto. Se siguió conversando y mi huésped fue dejando su fanfarronería y pareció más simpático. De pronto me miró y dijo con cierta ingenuidad, «Pero, ¿por qué se queda sola? ¿Por qué no aprovecha vuestra buena compañía? María, ven». Hubo un movimiento en la sala contigua, pero ninguna voz respondió. «María,
Ven con nosotros, dijo suavemente Pantaleit. Entró una mujer que tendría alrededor de 20 años, alta, esbelta. Tenía el cutis cetrino de los bohemias. Sus ojos almendrados estaban rasgados de amarillo y sombreados de muy negras pestañas. Los dientes tenían blancura de marfil y tocaban el coral de los labios. Negros los cabellos caían sueltos sobre sus espaldas. Vestía de blanco y llevaba un chal celeste, echado artísticamente. Levantado sobre uno de los hombros, dejaba ver un brazo fino, terminado por la mano, de línea aristocrática. Avanzó algunos pasos y pareció cohibida. Permitidme que os presente a María, mi mujer, si usted quiere. Ella se sonrojó algo cuando la saludé. Me agrada mucho con su nariz afilada, las mejillas pálidas, medio asumidas, y los rasgos, en fin, que denunciaban pasiones fuertes y una perfecta despreocupación. Se sentó junto a la ventana. A fin de no aumentar su cortedad, me puse a conversar con Chertavkanov. De tiempo en tiempo ella me echaba ojeadas que parecían dardos de serpiente. Tikhón se sentó a su lado y le dio conversación. Ella sonreía y los labios, levantándose, hicieron la expresión de su cara, no digo felina, tampoco leonina, y menos angelical, una expresión realmente extraordinaria y muy hermosa de contemplar. Bueno, María, dijo el dueño de casa, ¿no tienes algunos refrescos para nuestro huésped? ¿Hay algo de confitería? Pues dánoslo, y también aguardiente, y trae tu guitarra y canta. No, no quiero. ¿Por qué? Pues porque no tengo ganas. ¿Pero por qué? No sé. Qué loca. En fin, trae lo que te he pedido. Fue y volvió. Puso las golosinas en la mesa y nuevamente se sentó junto a la ventana. Ahora su fisonomía era perversa. Se alzaban y recaían sus pestañas como las antenas de una avispa. Por sus miradas ariscas tenía yo la impresión de que habría tormenta. De pronto se levantó. Bajo la ventana pasaba una mujer. Le gritó «¡Atsinia!». Parece que, al volverse, la mujer resbaló y cayó. María retrocedió para que desde abajo no la vieran y rompió a reír a carcajadas. Resonaron agradablemente a los oídos de Chertannakov las notas argentinas de aquellas carcajadas y le alegraron de nuevo. La tormenta se disipó. Con atmósfera calma, desde ese momento nos dimos a jugar locos de contento y a charlar como colegiales. María rivalizaba con nosotros en alegría. Sus ojos echaban alternativamente claridad y sombra. Su cuerpo tenía ondulaciones de ola. Su naturaleza salvaje se revelaba íntegra. Una inspiración la hizo correr a buscar su guitarra y quitándose el chal, entonó una romanza. Pura su voz como el cristal resonaba en nuestro corazón. Notas fuertes, como el ruido del mar, alternaban con una cadencia suave, con gorjeo de ruiseñor. Después un aire de danza bohemia, con el refrán Ait hid, govorit ali hid. Chertankhanov se dejó llevar por el ritmo de la danza. Tredopushkin zapateaba. María saltada, inspirada, hacía volar las notas melodiosas y fascinantes. Exhausta, al fin, interrumpió su canto y dejó correr sus dedos ligeramente sobre las cuerdas de la guitarra. Sin embargo, con un último ímpetu, lanzó todavía vigorosas notas, y Pantaleit, que había relajado el paso, recomenzó con más brío, casi tocaba el cielo raso, gritando «¡Rápido! ¡Rápido!». Dejé Bensonovo a medianoche, contento de mi visita y de mis amigos.